Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Marcos 5. Del 25 en adelante. Marcos 5, 25. Dice la palabra del Señor. Ya lo tenemos. Amén. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su cuerpo se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Padre, te damos gracias porque una vez más nos permites poder reunirnos. Gracias porque tenemos las puertas abiertas en esta iglesia, en este lugar. Gracias. Queremos, Señor, como siempre, disponer nuestros corazones para recibir lo que tú nos quieres dar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Voy a tomar asiento. Como siempre, creo que es una historia esperanzadora para muchos, más para aquellas personas que están pasando por un momento de quebranto de salud, ¿verdad? Entonces vemos aquí a una mujer que había perdido el bien más preciado para el humano, porque el bien más preciado para el humano es la salud. La verdad que uno llega a esa conclusión cuando se da cuenta de que lo que podamos tener materialmente no va a comparar la salud ni se va a comparar con tener salud. Entonces, pero eso llega a un momento, ¿verdad? Después de pasar ciertas cosas, uno llega a entender que el bien más preciado que nosotros tenemos es la salud, no es otro. Porque todo se puede perder. ¿Por qué? Porque sin salud no se puede disfrutar nada. Es decir, el que está enfermo, si el hecho de moverse, el hecho de viajar, el hecho de comer, el hecho de disfrutar, etcétera. Aquel que está enfermo muy pocas veces puede disfrutar, se puede llevar al mar, pero no es lo mismo cuando uno está sano, ¿verdad? Y se tira al mar. No es lo mismo cuando uno va a una montaña y camina y siente el aliento. No es lo mismo cuando lo lleven a uno a un banquete y uno al final no puede disfrutar porque algo le cae mal, porque etcétera. Entonces, cuando uno está bien, puede disfrutar de todas las cosas. Entonces, vemos aquí que el sufrimiento de esta mujer no había sido como tal vez a nosotros nos ha pasado en alguna ocasión. Probablemente han sido meses, algunos han sido días, otros han sido meses, etcétera, el cual se había padecido de un flujo. La palabra es bien específica. Ya llevaba 12 años con ese problema. Ya se había vuelto parte de su vida la enfermedad. La enfermedad ya no solo era aquello de una enfermedad más, sino que ya era parte de ella. Ya desayunaba con ella, ya almorzaba con ella, ya cenaba con ella. Si tenía que ir o salir a algún lado, aunque tenía ciertas restricciones, porque en el caso de ella, por la enfermedad que tenía, se consideraba una persona inmunda. Ahora, me llama la atención algo. Unos aseveran o creen que por la condición en la que ella estaba, unos creen que era una mujer judía y que conociendo la ley sabía que no podía estar ahí. Otros
Hay un historiador, si no estoy mal, es Eusebio, si no es el nombre, si no, pero bueno. Él cree que esta mujer era gentil, porque en los escritos han encontrado que se hizo hasta como una figura de no sé qué por el hecho de que esta mujer había sido sanada. Bueno, pero el punto aquí es, independientemente si esta mujer era judía o si esta mujer era gentil, entendía que por lo menos en Israel o donde estaba, no podía llegar. Probablemente en algún momento ella fue a buscar la ayuda, no sé, de algún sacerdote o algo. Sabía que no podía estar en medio del culto, porque ella tenía que estar aparte. Entonces imagínense, alguien que convive con una hemorragia. Entonces, probablemente la condición de esta mujer es una condición, nos pudiéramos imaginar a una mujer, a mí solo se me viene a la mente una mujer muy, muy, muy delgada, por la cantidad de sangre que perdía. No sé si usted ha visto a esas personas que se le ve como se le ha pegado la piel al hueso y se le ve los pómulos y se ve lo demás y uno ahí anda caminando. A mí solo esa impresión me da de esta mujer. Ahora, fíjense que dice aquí Marcos que se había sometido a muchos tratamientos, a manos de muchos médicos. Se había gastado todo el dinero que tenía y no le había servido nada. Como esta misma historia se cuenta en Lucas, Lucas omite una parte y es como eso de muchos médicos y lo habían gastado todo, porque Lucas era doctor y lo que pasa es que en la costumbre, en la tradición judía aquí, el médico era de las profesiones más respetadas que había. Entonces, me llama la atención de que Lucas trata pero Marcos es bien obvio, ¿verdad? Pareciera que como Lucas defendiendo, no, es que no haya habido cura para ella no significa que los médicos se estaban aprovechando de ella, tal vez como en ese sentido. Pero bueno, de hecho le había ido de mal en peor, pues. Es decir, ya no solo tenía la enfermedad al principio, sino que cuántas veces lo intentó, cuántas veces pensó, tuvo tuvo una esperanza. ¿Cuántas veces se ilusionó ella de que iba a ser sano? Porque cuando uno está enfermo, llega donde el doctor esperando que el doctor lo sane. No llega de otra manera. No llega uno pensando con que, bueno, voy a venir a gastar aquí $500, $1,000, $5,000 y no me va a pasar nada. No, es más, muchas veces cuando nosotros pagamos, desde el momento que pagamos, exigimos resultados. Pero esta mujer, como hoy no pagó nada, llegó en secreto, llegó sin decir nada, no llegó pidiendo, exigiendo algo. ¿Por qué? Porque ya no tenía nada. Porque ¿qué le quedaba? Nada. Y así dice también la palabra aquí, que llegó en secreto, ¿verdad? Y lo tocó y así como lo tocó, se fue de regreso. Ahora, fíjense que algunos historiadores hablan de que este mal que sufría la mujer era muy corriente, es decir, no era la única, no era la excepción en toda esta región de la tierra, no, que era una enfermedad muy corriente, que habían muchas mujeres que probablemente tenían un flujo de sangre, pero tal vez llama la atención el tiempo que esta mujer había padecido. No sé si me voy a entender en esto. Es decir, no era una enfermedad como que de aquellas enfermedades que dicen, bueno, este fue 1 en 1,000,000. Pero probablemente sí, la diferencia era el tiempo que había pasado esta mujer enferma. Y algo que sí se aclara era que era muy difícil de tratar. Entonces, cuando a alguien le llegaba esto, cuando a una mujer le sucedía esto, no era fácil de encontrar la cura. Es más, no se dice que no se curaban. Dice que era difícil de tratar. Pero en este caso vemos una condición de la mujer, 12 años, nos damos cuenta de que prácticamente esta mujer estaba desahuciada. Ya 12 años. El mismo Talmud, propone no menos de 11 curas para esta dolencia. El Talmud
es como unos escritos que habían hecho los rabinos, en los cuales era como códigos de ellos, etcétera. No era de la Biblia, sino que habían sido escritos de rabinos que estaba dentro de la religión judía o dentro de los judíos. Entonces el Talmud era uno de los escritos, estaba en hebreo y en arameo, y era un escrito muy respetado. Pero fíjense que dentro de este Talmud, por lo menos se mencionan, por lo menos 11 curas para esta dolencia. Significa que dentro de esto había, ¿por qué? Porque algunas de ellas no son más que tónicos y astringentes. Es decir, era algo, ¿verdad? Una preparación o algo. Pero otras habían, no estoy claro si dentro del Talmud, que no creo, sino que usted se ha dado cuenta que cuando alguien está enfermo, todos tenemos una cura. Todos tenemos un remedio. Todos conocemos de algo. Todos. Es como siempre que alguien me dice que tiene un reflujo, yo ya sé, yo le digo, mira, a mí me funcionó comerme el guineo con cáscara. ¿Qué tiene la cáscara? No sé, pero a mí me funcionó. Pruebe, todos tenemos uno. Pero fíjense que habían supersticiones con respecto a ese tipo de enfermedades. Y era como llevar las cenizas de un huevo de avestruz en una faja de lino en el verano y de algodón en invierno, o llevar una espiga de cebada que se hubiera encontrado, oiga, en el estiércol de una burra blanca. Es decir, me imagino, ¿por qué le estoy mencionando esto? Porque si esta mujer había tratado todo lo que había médicamente y había gastado su dinero, es probable que también haya probado hacer las supersticiones. Porque cuando uno está en ese momento de desesperación, prueba cualquier cosa. No, es que no, prueba. Si a uno le dicen que se tiene que poner limón en los oídos o en la nariz o donde sea, porque para descongestionar y todo lo demás, cuando uno ya probó todo, cuando uno ya gastó todo, uno dice, pero ¿qué pierdo con probar esto? Ahora, cuando dice que esta mujer lo había probado todo, probablemente creo yo que esta mujer había probado hasta estas supersticiones. Sin duda, esta pobre mujer había probado hasta esos remedios desesperados. ¿O no es así? Cuando uno está desesperado en algo, prueba hasta lo que uno en necesidad o en salud no haría. Porque ¿a cuántos de nosotros nos gusta el aceite de bacalao? Es horrible. Bueno, me recuerdo que de niño le decían que uno se lo tenía que meter. El aceite es lo que sacan del aceite del bacalao. El bacalao es un pescado, es un tipo de pescado y tiene un aceite. Se lo voy a resumir en una palabra. Es asqueroso. El sabor es horrible. Y entonces es vomitivo, no es otra palabra. Es vomitivo el sabor de eso. Pero ¿cuántos de nosotros, estando en una necesidad que ya probamos todos los medicamentos y no nos curamos, si nos dicen, se tiene que tomar media taza de bacalao, ¿quién no se lo tomaría? Claro, uno hace muchas cosas porque se lo va a tragar, porque uno está buscando curarse. No está deseando pasar un año más, como el caso de esta mujer, 12 años. Entonces lo malo era que aquello no solamente afectaba la salud de la mujer, porque cuántas veces creyó en su corazón que esta vez era sana, y que esta vez era sana, y que esta vez era sana, y que hoy sí era mi día, y que hoy era la respuesta a mi petición, y que hoy era la respuesta a todas las veces que alguien ha orado por mí. Sino que la mantenía en una condición de impureza ritual y le impedía, además de eso, no participar en el culto a Dios. Ella tenía prohibido estar en medio de la congregación. Ella tenía prohibido estar con los demás. Ella no podía estar. Significa que aparte de su condición de enferma, ella tenía que estar sola. Y el problema es que en esa condición sola con respecto a los sanos, significa que ella tenía que hacerse compañía ¿de quién? De otro enfermo. Si ella necesitaba la ayuda o estar con alguien, ¿quién era su compañía? Otro enfermo.
No sucede igual cuando nosotros estamos enfermos, y ahora lo quiero pasar al ámbito espiritual. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una dolencia espiritual? Nosotros no buscamos a los sanos. A nosotros nos molesta en cierta manera, no nos agrada estar en medio del servicio, estar en medio del culto. ¿A quién buscamos nosotros? A otro enfermo. Porque esa es nuestra condición. Porque si yo estoy enfermo y vengo delante del Señor y no quiero ser sano, me va a molestar. ¿A quién voy a buscar? ¿Qué fue lo que pasó en la cueva de Adulán? ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes en salvadoreño hay una palabra que uno dice, ¿quiénes se hicieron barra? Es decir, barra significa quienes se dieron apoyo, pues. Si yo quiero ir a algún lado, yo le digo a alguien, mira, haceme barra, es decir, haceme apoyo, acompáñame, voy a ir a comprar algo, por el hecho cualquiera. Entonces, dígame, ¿quién se hizo apoyo? ¿Quiénes se unieron? Dice la palabra que los amargados de espíritu, los endeudados. Imagínense. Entonces, ¿con quién pasaba esta mujer? Probablemente con otras personas que estaban enfermas, que estaban en igual o peor condición, que no podían estar con la congregación, que tenían que ser apartados de la congregación. Con eso estaba. Ahora, ¿qué podemos ver en este caso? Mire, vemos a una mujer desesperada. Creo que en la misma forma nos comportaríamos nosotros. ¿Por qué? Dice la palabra ahí en el 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Quién era esta mujer? Era una mujer desesperada. ¿Por qué estaba desesperada? Bueno, ya lo dijimos, tenía una enfermedad incurable. En el caso de ella, oiga, en el principio yo le dije que era una enfermedad que era difícil de curar. Pero en el caso de ella, no había diagnóstico, o mejor dicho, perdón, sí había diagnóstico, pero los remedios no funcionaban con ella. Entonces, ¿cuántas mujeres se habrán curado de flujo de sangre mientras ella estuvo estos 12 años enferma? Pero ella en particular, ella no se curaba. Ella ya eran 12 años. Consultó, ¿verdad? Todo, siguió todas las prescripciones, porque cuando uno está mal, ahí es donde uno se hace caso, ¿verdad? Hay que esperar a que nos digan que nos digan que no podemos hacer tal cosa hasta que podamos entender. Y le voy a poner un ejemplo, platicando con gente que tiene diabetes o diabetes, algunos de ellos me han dicho a mí, que antes de que les diagnosticaran la enfermedad, ellos nunca fue aquel deseo por algo dulce. Es decir, nunca fue aquello de que necesito algo dulce, quiero algo dulce y que no sé qué. No, nunca fue, era como que... Pero dicen muchos que media vez les diagnosticaron la enfermedad, dicen que lo dulce se vuelve una necesidad, sabiendo que es mala. Porque el que sufre esa enfermedad no solo el hecho que no coma azúcar, no, el que sufre esa enfermedad no puede tener una herida en ninguna parte del cuerpo, ninguna herida, porque si tiene una herida, por pequeña que sea, se puede infectar y le puede dar gangrena. Entonces, la gente que tiene esta enfermedad tiene que, primero, ir donde un pedicurista especializado en eso, porque si a alguien le dejan, por pequeña que sea, una herida, se le infecta y le pueden cortar el pie. A muchos le han cortado el pie, la pierna. Bueno, tienen que ocupar calcetines especiales para que le ayude con la presión, etcétera. Mire, es un montón de cosas. Imagínense con esto. Pero en el caso de esta mujer, no solo era el hecho de que había probado todo, no solo era el hecho
de que estaba sola o estaba fuera de la congregación. No solo es el hecho de que había hecho un montón de cosas y se había gastado el dinero. No, que además de eso estaba desahuciada. Imagínense. Es decir, al final que le digan, vete porque te vas a morir. Para ti ya no hay solución. Para ti ya no hay nada más que se pueda hacer. Para ti, etcétera. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nos desahuciaran? Y aparte de eso, estar solos. Porque la ley me prohíbe que estuviera en casa. Es que lo difícil era, ¿cuál era el futuro de esta mujer? Morir sola. Cuando hay muchas personas, nada menos, ayer estaba viendo una película y creo que se llaman Las Últimas Horas, creo que se llama la película. Entonces, comienza de que estamos hablando de que estaba joven, tenía como 40 años el personaje en la película, ¿verdad? Cipote, es decir, estaba robusto. Entonces viene le pregunta al doctor, ¿cuánto tiempo tengo? 2 meses o 1 mes, algo así fue el tiempo que le dijo, no tienes más. Es decir, estás completamente desahuciado y vas a morir. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Regresar a su casa. ¿Por qué? Porque había pasado como 5 años disfrutando del mundo, queriendo conocer otras ciudades, nuevos trabajos. Él se había desarrollado un montón de cosas y lo que había hecho era irse de su hogar. Así que lo primero que él pensó en hacer fue regresar a su casa. No le dijo a nadie y al final la película termina con que él muere en casa. Ahora, ¿por qué tocó esto? Porque cuando a alguien le dan esta noticia, lo primero que piensa es, bueno, regreso a mi casa y muero en casa, pues. Regreso con los míos, con mi familia, disfruto el último tiempo de estar con ellos. Si aquel que es padre, bueno, por lo menos ver a sus hijos, etcétera, la condición, lo que sea. Pero ¿y el caso de esta mujer? ¿Cuál era el futuro de ella entonces? Morir sola, desahuciada. Amén. ¿Por qué? Porque es común, así como la enfermedad era corriente, ¿verdad? Era una enfermedad que se daba. Entonces, también es común y es corriente que nosotros, cuando estamos bien, no acudimos a Cristo. Cuando viene la enfermedad, tampoco acudimos a Él. Creemos que tenemos la capacidad de poder solventar todas las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestras propias capacidades. ¿Y qué sucede? Bueno, que gastamos todo en vano tratando de encontrar alivio, primero en otras personas, después en lo que tenemos, en nuestras capacidades, y llega el momento en que nos damos cuenta de que nadie puede aliviar lo que necesitamos, o nadie puede aliviar nuestra carga, nuestro dolor, nuestra enfermedad. Y entonces, ¿a quién buscamos de último? Para esta mujer, Jesús era su última esperanza. De hecho, así se llama la meditación de esta tarde, la última esperanza. Para esta mujer, Jesús fue su última esperanza. ¿Para cuántos de nosotros, siendo nuestra primera esperanza, es la última? Amén. Si podemos describir físicamente, desesperada. ¿O no había una desesperación físicamente? Sí. Qué irritante es estar enfermo, ¿verdad? Más cuando perdemos debilidad. Más cuando queremos hacer algo y la enfermedad no nos lo permite. Económicamente también está desesperada. Económicamente probablemente ya no podía comprar ningún remedio. ¿Cuándo empezamos a hacer lo que la gente nos dice? Cuando nos quedamos sin dinero. Cuando ya no podemos gastar. Mire, y regresemos otra vez al ejemplo de lo del banano. Alguien fue y alguien pasó lo mismo. Yo le dije,
cómase esto, ya va a ver que... Bueno, la cosa es que fue y como el doctor le había dicho, que se comprara estas pastillas como de $30. Sí. Las pastillas eran como 10 o 15 pastillas, pero costaban $30. Que fuera y que se las comprara y que con eso se le iba a solucionar el problema del reflujo. Bueno, fue y compró las pastillas y no le pasó nada. Y entonces un día me dice, ¿cómo fue el remedio que me dijo? Pero así como, le voy a creer, pues, vamos a hacer, ver que... parta, que esté en la cita, tal, y se los come. No pierdo nada en probar, me dijo. Pues sí, porque había perdido $30. ¿Cuánto hemos perdido nosotros? Porque dejamos al Señor como nuestra última esperanza. ¿Cuántos creemos que nuestras capacidades, que nuestro, etcétera, lo que sea, podemos solventar algunas cosas? ¿Por qué les digo esto? Porque al final la persona me dijo, si me hubiera comido los guineos antes, me hubiera ahorrado $30, me dijo. $30 aquí no es lo mismo que allá. $30 en El Salvador pueden ser 2 días de trabajo. Ese es el pago de 2 días de trabajo. ¿Por qué siempre Jesús es nuestra última esperanza? Espiritualmente también. Quiere decir que esta mujer no solo estaba físicamente desesperada, económicamente desesperada, sino que también espiritualmente. ¿Desde cuándo no podía entrar ella al templo? ¿Desde cuándo ella no podía estar en una reunión? ¿Desde cuándo ella no podía oír la palabra en la sinagoga? Es que mire, usted y yo podemos tener nuestra Biblia en casa y leerla, pero no es lo mismo cuando nos reunimos y leemos la palabra del Señor juntos. No es lo mismo. Usted y yo podemos estar en la casa y poner una alabanza y cantar y quebrantarnos, pero no es lo mismo cuando nos reunimos y cantamos al Señor. No es lo mismo. Es una manera diferente. ¿Desde cuándo esta mujer no podía estar en medio de la congregación? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo había sido la última vez? ¿Qué recuerdo tenía ella? ¿Por qué? Porque ella tenía que estar lejos de la congregación. Entonces esta mujer se vuelve en el cuadro perfecto de las personas que están fuera de Cristo. Aunque lo conozcamos. Esta mujer no era ignorante. Por lo que yo veo, esta mujer no era ignorante. Si no era ignorante de la ley, significa que también no era ignorante del Torá o de la palabra de Dios. No era ignorante. Pero así es. Es el ejemplo que muchas veces se puede comparar a cómo nosotros nos hemos comportado. ¿Por qué? Físicamente, ¿hacia dónde iba ella? Físicamente, ¿hacia dónde iba? A la muerte. Si estaba a unos meses, a unos días de morir. No tenía otra. Económicamente estaba muerta. Si podemos hablarlo en un tema figurativo, no en otra cosa. Económicamente, si ya no tenía nada, si se lo había gastado todo. Y espiritualmente, separada de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa. Nos separa de Dios. Ahora, podemos ver que en esta mujer tenía una determinación. Yo le ponía aquí, su fe fue estupenda. Es decir, su fe fue grande. Pero ¿por qué fue grande su fe? ¿Por qué podemos decir que esta mujer, su fe fue increíble? ¿Por qué podemos decir que esta mujer es un ejemplo de fe? Por una razón, porque era una fe por necesidad, no por vida, no por un estilo de vida, sino porque tenía una necesidad. Dice el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. No fue porque la fe era parte de su estilo de vida. Porque sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios, lo dice la palabra. Entonces esta fe de la mujer era grande. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad y es lo mismo que pasa con nosotros.
Cuando nosotros tenemos una necesidad, ya sea en nuestras personas, en nuestros cónyuges, en los hijos, cuando tengo al hijo, cuando tengo a mi hijo ahí, que no hay nada que se pueda hacer, claro que voy a tener fe, claro que voy a creer, claro que voy a decir, no, Señor, es que tú puedes sanarlo, es que tú puedes hacer esto. Cuando estoy en medio de un problema en el cual no sé qué hacer, porque ya se me acabaron todas las herramientas y lo que podía hacer, claro que voy a tener fe, claro que voy a creer. ¿Por qué? Porque voy a estar esperanzado a que Dios no me va a fallar. Ese es el problema de nosotros muchas veces. Que ahí sí, ¿verdad? Ahí sí el Señor no nos va a fallar. Pero ¿cuántos hemos pasado alejados de Él? Separados de Él. Y entonces se volvió en nuestra última esperanza. En necesidad, en problemas, en dificultades, en enfermedades, qué fácil es tener fe. ¿No es así? Cuando tengo un problema, es fácil tener fe. No, porque yo sé que el Señor va a responder. No, porque yo sé que el Señor va a dar. Porque sí, claro, en necesidad. Y vemos que tuvo una determinación muy grande, ¿verdad? Voy a ir, lo voy a tocar y voy a ser sana. Eso es admirable en la mujer. Así como también el creyente, que cuando tiene necesidad, no falta el culto, no falta la oración, no falta la alabanza, no falta nada. Y lo digo con tristeza, porque somos malos ejemplos. El creyente, estoy hablando en general, es un mal ejemplo de la vida que vivimos. Es que miren, cuando la gente tiene necesidad, aparece en las iglesias. Entonces, muchas veces uno dice un dicho que no debería decirlo. Creo que no es correcto, pero uno dice, bueno, esperemos ahora a ver qué va a pasar. O cuando vemos que alguien llega, dice, bueno, a saber qué le pasó hoy, pues. Para que se acerque otra vez a la iglesia es porque algo pasó. Que eso debería ser el ejemplo para nuestras vidas, de no permitir que algo como esto nos pueda llegar a pasar. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, quiero ir avanzando para ir ya casi concluyendo. Entonces, hubieron muchas cosas que desanimaron a esta mujer, ¿verdad? Bueno, la multitud que rodeaba a Jesús pudo haber sido una de ellas. La actitud de los discípulos que estaban, pues sí, cubriendo al maestro, ¿verdad? Su propia apariencia, pálida, despreciable, pobre. No sé si estaba sucia. No sé si tal vez por la enfermedad que tenía ella padecido un mal olor. No sabemos si se bañaba todos los días, pues estar lejos, ¿verdad? Estar sola, bueno, no sabemos. Hay muchas situaciones en las cuales podrían ser condiciones para desanimarla. ¿Qué es lo que muchas veces nos desanima a presentarnos delante del Señor? No es nuestra condición. No es que muchas veces nos sentimos impuros. No es que muchas veces nos sentimos desleales con el Señor. No es que muchas veces la misma desobediencia, es decir, cualquier cosa. Pero el Señor no se está fijando en eso. El Señor está esperando a que nosotros demos siempre el paso y nos acerquemos a Él. Sin embargo, como yo dije hace un momento, por su determinación, ella persistió en acercarse a Jesús. Es decir, ella persistió en acercarse a Jesús. Si tan solo tocare el borde de su manto. Fíjense que las vestiduras tenía algo, no me recuerdo bien el nombre, pero eran como 4 campanitas, para que usted me tenga una idea, eran como 4 campanitas que se tenían que poner. Eso significaba que cuando yo me iba a poner, tenía que ser parte de la vestimenta del judío.
con una razón. Y era que cuando yo en la mañana me iba a poner la ropa, eso era para recordarme de que yo le debía santidad y respeto a Dios, de que yo era digno, de que era que tenía que comportarme de una manera santa porque era parte del pueblo escogido por Dios. Entonces, después con el tiempo, cuando vieron muchas invasiones, algunos de estos lo que hicieron fue, se ponían uno más porque era como la forma en sus vestimentas de reconocer quién era un judío, pues, y quién estaba así. Entonces, se cuenta que para este tiempo de Jesús se ocupaba como una vestimenta adicional que las cubría, pero era para no llamar la atención. Amén. Entonces, en el tiempo al principio era para que yo recordara, mire qué importante eso, ¿verdad? Quiere decir que tenía la vestimenta, era la forma que a mí me recordaba todos los días cómo debía de vivir para Dios. Y después, por razones de persecución y todo lo demás, y etcétera, se pusieron uno encima para no llamar la atención, pero ahí estaba. Imagínense su determinación. Si tocare su manto, si tocare el borde o si tocare una de esas campanitas, voy a ser sana. Tenemos que lo que muchas veces a nosotros nos hace falta es determinación y fe. Determinación es no importa. 1, 2, 3, 4, 5, los que sean, no importa, ahí voy a estar. No importa, porque Pablo dijo, todos, miren, me llama la atención que Pablo dice, todos me dejaron, pero el Señor ha estado conmigo. No importa si nadie más quiere seguir en el caminar del Señor, no importa. No importa si los demás van a hacer o quieren vivir una vida no santa delante del Señor, no importa. Pero nos hace falta determinación y fe, que la única forma en la que nosotros la podemos recuperar es cuando hay necesidad. Entonces, necesitamos determinación y fe en nuestras vidas, así como esta mujer. Ahora, quiero concluir. Aquí tenemos el ejemplo de una mujer que vino a Jesús como su última esperanza. Dice que ya lo había probado todo, incluyendo médico, incluyendo todas las supersticiones, ¿verdad? Creo que, imagínense, como decía al principio, una espiga de cebada que hubiera sido encontrada en el estiércol, tal vez es risible, tal vez es risible el ejemplo, ¿verdad? O la superstición que decía, imagínense, para que todo esto se diera. Es decir, o las cenizas de un huevo de avestruz de faja de lino en el verano y de algodón en el invierno. Pareciera risible, locura, ¿verdad? Pero, ¿cuántas cosas no hemos probado nosotros para darle un cambio a nuestras vidas? ¿Cuántas cosas, a cuántos no les hemos hecho caso de lo que nos dicen? ¿Cuántos nos han dicho, no, hoy tiene que levantarse con el pie derecho, hoy tiene que orar tantas veces, hoy tiene que hacer esto, hoy tiene que declarar, hoy tiene que decretar, hoy tiene que no sé qué, hoy venga a pactar, hoy traiga esto? ¿Qué cosas no hemos hecho nosotros para poder encontrar la sanidad para nuestras vidas? Ahora, y con sanidad a nuestras vidas no solo me estoy refiriendo a lo físico, sino también a lo espiritual. Y finalmente, probó con Jesús. ¿Qué le costaba a esta mujer? ¿Cuánto invirtió en probar con Jesús? ¿Cuál fue el costo? ¿Cuál fue el costo de probar con Jesús? Ninguno. No hubo ningún costo. No es necesario
pagar algo más que el precio de reconocer de que lo buscamos de último. Muchas personas vienen a buscar la ayuda de Jesús cuando están al borde de la desesperación. Así de simple. Cuando ya no pueden, cuando sus vidas ya es un caos, un fracaso, cuando sus matrimonios, sus hijos, su trabajo, su carrera, etc. Ahora, muchas veces Dios ocupa algo físico para sanar algo espiritual. Porque si usted lee conmigo en el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Salva. Ella no dijo, seré sana. Y después el Señor le dice, en el versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tú. Oiga lo que el Señor le dijo, ¿qué es lo que tenía esta mujer? No le dijo, queda sana de tu enfermedad. Queda sana de tu azote. Primero el Señor le dice, tu fe te ha hecho ¿qué? Salva. Y después le dice, ve en paz y queda sana, confirmando, ¿pero de qué? De tu azote. Había un trato espiritual en esta enfermedad. Había un trato espiritual en esta condición. Había un trato espiritual en esta mujer. Estos 12 años la llevaron a algo, a una conclusión. No a que quedara sana solamente, sino a que fuera salva. ¿A qué era? ¿Qué era? ¿Cuál era el propósito de Dios? Salvar su alma. Entonces, quiero concluir con esto. Muchas veces nosotros padecemos alguna situación, como puede ser una enfermedad, como también puede ser algo psicosomático. Depresión, molestia, ira, enojo y pasamos por mucho tiempo y probablemente no nos damos cuenta de que nosotros creemos que es un problema emocional o físico. Y no. Muchas veces el Señor permite que algo pase en nuestra vida porque quiere ver que sane nuestra alma, nuestro corazón. Debemos de examinar si los problemas que enfrentamos, si las necesidades que enfrentamos, si las situaciones que vivimos día a día, si hay algo que se repite y se repite y se repite en nuestra vida, tiene un propósito espiritual. No solo físico. ¿Cuánto hemos llegado a un momento en que llegamos a un momento de desesperación? Estamos cansados de esto y esto y esto y esto y llevamos años o meses y que se repite y que se repite. Deberíamos de hacer un examen en nuestra vida y decir, Señor, ¿no será que tú quieres que cambie algo en mi vida? ¿No será que yo estoy enfocando esto en lo físico? ¿No será que esta circunstancia que se está dando es porque hay algo espiritual que debe de ser controlado? Pasaron 12 años de situación de esta mujer para que al final el Señor le dijera, y ella también lo dice, seré salva. No seré sana. Sí, era sana. Pero ¿qué más importante? ¿No lo decía Jesús? ¿Sanar el cuerpo o salvar el alma? Salvar el alma. Y el Señor es bien claro, eres salva. Y ahora quedas sana de tu azote. Muchas veces nosotros vemos las situaciones, vemos la enfermedad y no nos damos cuenta que no es una enfermedad, no es un problema, sino que se ha vuelto un azote para nuestras vidas.
¿Por qué muchas veces nosotros tenemos este tipo de problemas? Porque no examinamos nuestras vidas. Nos enfocamos en que es esto. Nos enfocamos que es en aquello. Nos enfocamos. No. Tomemos un momento, recapacitemos nuestra vida, hagamos un análisis. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo reacciono? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué no me hace infeliz? Perdón, ¿qué me hace feliz o qué me hace infeliz? ¿Cuándo estoy contento? ¿Cuándo estoy amargado? ¿Cuándo pierdo el control? No, deberíamos de examinar nuestras vidas y ver si el propósito de todo lo que nos está pasando es algo espiritual, no algo físico. Ninguna persona, y con esto termino, ninguna persona tendría por qué acudir a Cristo obligada por las circunstancias. ¿Por qué acudió esta mujer a Cristo? Mejor dicho, ¿por qué esta mujer acudió a Cristo obligada? ¿No será que tal vez esta mujer, si hubiera estado sin esta enfermedad y hubiera escuchado de Jesús, hubiera sido uno más de lo que no les importó el mensaje? ¿Cuántos creemos que estamos sanos y no nos importa acercarnos a Jesús? ¿Cuántos creemos que estamos en una buena condición y que tenemos todo? Así voy bien. Señor, camina, ahí voy detrás de ti. Estoy hablando a cristianos. Ahí voy detrás de ti. Sí, Señor. Pero el que está lejos no escucha al Señor. Entonces esta mujer fue obligada por las circunstancias a acercarse a Jesús. Entonces nosotros no debemos de esperar ser obligados por las circunstancias para acercarnos a Jesús. Entonces repito, ninguna persona tendría por qué acudir a Cristo de manera obligada por las circunstancias. Y sin embargo, muchos acuden así, obligados. Pero aquí viene la bendición. Aquí viene la otra parte que muchas veces a nosotros nos cuesta entender. Pero aunque sea así, como nos acercamos a Él no nos despedirá con las manos vacías. Aunque todo nos falle, aunque lo probemos todo y no encontremos la respuesta, Dios no nos fallará. Esta mujer ya no regresó a la soledad. Esta mujer ya no regresó a vivir exiliada del pueblo. Lo más seguro, esta mujer regresó a su casa. Esta mujer recuperó su vida. Esta mujer no solo recuperó su salud, sino que recuperó su ánimo. Probablemente volvió a ver la vida de otra manera. Entonces, no esperemos a que el Señor nos obligue a acercarnos a Él. Porque muchos lo siguen, pero de lejos. Pero Él quiere que lo sigamos de cerca. Él quiere que estemos junto a Él. Amén. Padre, gracias por esta tarde. Señor, porque a pesar de las circunstancias, tú has sido fiel a nuestras vidas. Padre, ¿cuántos de nosotros nos acercamos a ti solo cuando el tiempo es malo? No estoy hablando de congregarnos. No estoy hablando de estar en el culto y de orar y de cantar y de recibir la palabra. No.
Me refiero a nuestro diario caminar. ¿Cuántos hemos dejado de seguir al Señor? ¿O cuántos lo estamos siguiendo de lejos? Si estamos en una de las dos condiciones, nos van a obligar. Probablemente va a ser más duro para aquel que dejó de seguirlo. Señor, que las situaciones o las circunstancias no nos obliguen. Porque si no, vendrá un azote para nuestras vidas. Señor, no queremos perderlo todo, sino que al contrario, Señor, al contrario, queremos estar cerca de ti y que tú cubras todas nuestras necesidades y que tú cubras todas las cosas, especialmente que tú nos cubras siempre de tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti, en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Usas tu nombre en mí. Una vez más. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti, en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Usas tu nombre en mí.